Empezamos entonces con un repaso de funciones. Vamos a empezar con lo más básico de funciones, que son la función lineal y la función afín. Primero, ¿qué es lo que es una función? Una función es una relación entre dos variables, ¿ya? Una variable que es dependiente, que es la variable y una variable que es independiente, que es la variable x. Para nosotros determinar si es una función de primer o segundo grado, solamente tenemos que ver a cuánto está elevada la x. En el caso de las funciones que vamos a ver ahora, son funciones de primer grado, ¿ya? Y ahí es donde encontramos la función lineal, que es la primera que vamos a ver, y después vamos a ver la función afín. Siempre cuando nosotros graficamos una función en el plano cartesiano, la función lineal va a cortar en el plano cartesiano, ¿ya? Va a ser una línea que va a pasar por el origen, que es donde se intersecta el eje de la x y el eje de la y, ¿ya? En el punto 0, 0. Esa es la característica principal de la función lineal. Ahora vamos con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos dos funciones, ¿cierto? Tenemos una función que pasa por el origen, que es una función como la del ejemplo anterior, ¿cierto? Que tendría una pendiente positiva. Es decir, el número que acompaña a la x es positivo. En cambio, la del lado es una función de pendiente negativa. Por lo tanto, el número que acompaña a la x sería un número negativo. Ejemplo de funciones que pudieran ajustarse a este tipo de imagen. En el caso del primero podría ser f de x es igual a 2x, a 3x, o f de x es igual a 1 medio. En cambio la otra sería menos f de x es igual a menos 3x, o f de x es igual a menos 1 medio, que sería con el sentido contrario. Aquí tenemos la función afín. La función afín es diferente a la anterior, porque el solo hecho que se le sume n o se le reste, estamos ya no pasando por el origen, no por el punto 0, 0, sino que vamos a cortar al eje y donde indique el valor de n, ¿ya? Entonces, y va a ser nuestro f de x, que es nuestra función, la pendiente, que es m, x es nuestra variable independiente, y n es la intersección o el punto en el eje de la y. Aquí tenemos ejemplos de funciones afines, ¿no es cierto?, que no cortan en el origen, no pasan por el origen. Es muy fácil visualizar, mirarlas y saber si son lineales o si son afines. Aquí tenemos ejemplos de función lineal. Y es igual a 2x. Pasa por el origen. Y la otra es una función afín. Dice y es igual a 2x más 1. Como es más 1, significa que va a cortar al eje y en el punto donde y vale 1. Está pintado con verde. Diferencia entonces entre función lineal y afín al graficarla y al visualizar la composición. Y es igual a 2x, función lineal, y es igual a 2x más 1, función afín. ¿Cómo graficamos las funciones? Súper fácil. Solamente tenemos que ver la función y darle, ¿no es cierto?, valores a x. Aquí en el ejemplo tenemos que x va a valer 2, 1, 0, menos 1 y menos 2, y vamos reemplazando el valor de x en la función. Si x vale 2, 2 por 2 es 4, menos 1, 3, y valdría 3.
X es igual a 1, 2 por 1 son 2, menos 1, 1, y valdría 1. Y si X vale 0, 2 por 0 es 0, menos 1, menos 1. Entonces, esto ya es una función afín. ¿Por qué? Porque si el valor de X es 0, el y no es 0, es menos 1. Y esa es la condición para que sea una función afín. Que si el valor de X es 0, el valor de y tiene que ser distinto de 0. Por eso sería menos 1 y ahí el eje, entonces, la línea cortaría el eje y en el punto donde y valdría menos 1. Sigamos. Entonces, siempre tenemos que, primero, calculamos sobre el valor de y. Y para eso tenemos que despejar el valor de x. Encontrar el valor de x reemplazando, ¿cierto? Después dibujamos el plano cartesiano. Ubicamos los puntos o coordenadas en el plano cartesiano. Y después vamos uniendo los puntos para formar la línea. Esos son los pasos para graficar la función. Ejemplo, entonces, dice, determina si las siguientes funciones son lineales o afines. Supongamos que se me olvida cómo se hace cuál era afín o cuál era lineal. Lo único que tengo que hacer es, primero, asumir que x vale 0. Entonces, digo yo, y es igual a 3, la función es 3x menos 5. Voy a asumir que x vale 0, por lo tanto 3 por 0 es 0, menos 5 es menos 5. Y vemos que si y vale 0, x valdría, el resultado ¿cuál sería? Al reemplazar el valor de x sería menos 5. Por lo tanto, ahí no se cumple la igualdad y estaríamos en presencia de una función afín. Esa es una manera de identificar si es afín o lineal. Acordarse entonces que la función lineal cumple con la condición que si x es 0 y también es 0. La función afín nunca va a ser así. Si x vale 0, y va a ser un valor distinto. ¿Y qué lo va a determinar? El valor de el que acompaña a x, que sería aquí menos 5, ¿cierto? Por eso es una función afín. Sigamos. Aquí hay otro ejemplo. Menos 3x más 6 también es una función afín porque corta el eje de la y en el punto 6. Función afín. Creo que ahí estamos listos. Ahora vamos a ver el tema de las funciones y saber mirar y determinar cuál es la pendiente y cuál es la intersección con el eje de la y. Entonces en el ejemplo 1 la función dice f de x es igual a menos 3x más 6. Entonces, ¿cuál va a ser la pendiente? ¿Cuál sería, Nico, la pendiente de la primera función? ¿Cuál sería? ¿De cuál? Del ejemplo 1, ¿cuál sería la pendiente? Dice algo, profe, es menos 3. Muy bien. ¿Y cuál sería la intersección con el eje y? 6. Bien. ¿Y ¿Esos son los nombres de cada número? ¿Cómo? ¿Esos son los nombres de cada número? O sea... Sí. Sí. Te están enseñando que el número que acompaña a la x es la pendiente. En este caso, te fijas que la pendiente es un número negativo. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la línea? Vamos a hacer un plano no exacto, pero una idea intuitiva de cómo sería la función. ¿Te fijas? Esta sería la primera, ¿ya? Es pendiente negativa. ¿Y dónde corta el eje de la y? ¿Dónde está la intersección? ¿En qué punto? En la función 1, en el ejemplo 1. ¿Dónde corta el eje de la y, Nico? ¿Dónde y vale? Donde y vale 3 por 6. No, 3 por... no, ahí te lo está diciendo, mira. ¿Cuánto vale y? 6. En el punto, mira, esa es la función afín.
¿Te fijas? Dice, la función dice menos 3x más 6. Por lo tanto, aquí va a cortar al eje de la y donde vale 6. Por lo tanto, esta función, como tiene pendiente negativa, va a ser asínico. Y no así, ¿de acuerdo? Y va a cortar al eje de la y ahí. Ahí va a pasar la función. Esa es la idea de que sepas cuál es la pendiente, que en este caso es negativa, y cuál es la intersección con el eje de la y. Ahí. ¿Sí? Vamos con el otro. Menos 9x más 1,5. Pendiente negativa. ¿Cómo sería el gráfico de esta función? Lo vamos a hacer. ¿Es intuitivo? No es exacto. Primero, ¿dónde va a cortar el eje de la y? En el punto. ¿En qué punto? Dice más 1,5, ¿cierto? Entonces va a ser por aquí. Aquí debería estar el punto 1,5. Aquí va a pasar la línea en ese punto. Y como tiene pendiente negativa, también va así, como una escalera. El ejemplo 3, tenemos ahí la función, pero acá, ¿qué pendiente tiene? ¿Positiva o negativa? Mira, la pendiente ahí es positiva o negativa. Dice 4,4 más 5x. Dime, pues, Nico, ¿pendiente positiva o negativa? ¿Positiva? Y si es positiva, ¿cómo va a ser la forma? Positiva, profe. Sí, Pero no sé cómo sería hacia la forma. arriba. Nico, hacia arriba, Sí. mira. Primero, ¿cuál sería el punto de intersección con el eje de la y? En el punto, mira, 4, aquí más o menos estaría el 4,4, ¿ya? Entonces, como es pendiente positiva, va para el otro lado, va la función va así. ¿Sí? ¿O no? ¿O falta? Te voy a hacer un dibujo, tú me dices pendiente positiva o negativa, ¿listo? Voy a usar el color verde, ¿listo? Esto es pendiente positiva o negativa. Esa línea, así. Pendiente positiva o negativa, rápido. Pendiente. Esta es ¿Positiva? positiva. Y si la hago así, ¿cómo sería? Negativa. ¿Es negativa? Mira. Negativa. Ya. Vamos con el otro. Ahí. Aquí hay un dibujo, ¿cierto? ¿Lo ves? De plano cartesiano. Mira, aquí voy a hacer una carita. ¿Se ve la carita, no? ¿Quién? Está sonriendo, ¿cierto? Ya. ¿Eso tiene pendiente positiva o negativa? Esa dirección es una pendiente positiva o negativa. Positiva. Muy bien, Nico. Así es positiva. Si fuera negativa iría así. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate en lo siguiente. Esto es un ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar lo que estamos viendo de función afín y lineal usando un problema. Y para eso, primero que nada, vamos a entender qué es lo que dice el problema. Léelo. Juan, léelo. Léelo. Profe. El que estoy mostrando el problema. Ahí. Juan. Ya. Juan es taxista que cobra 280 por bajada de bandera y 60 por cada tramo de 200 metros recorridos. Si llamamos X al número de tramos recorridos, la función que permite determinar el costo de un viaje en el taxi de Juan es fx igual a 60x más 280. Sí. Entonces, ¿te das cuenta que aquí ya estamos en presencia de un problema usando funciones? Entonces, ¿qué nos tenemos que fijar?
Primero, los datos. Nos dicen que Juan es un taxista que cobra 280 pesos por bajada de bandera. O sea, aunque él avance, lo que avance siempre va a partir con ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser lo mínimo? Yo me subo al taxi, ¿cuánto es lo mínimo que me van a cobrar? ¿Me van a cobrar 0? No. Lo mínimo que me pueden cobrar son 280 pesos. Porque eso es lo que tiene él de bajada de bandera. Lo que quiere decir es que el taxi, apenas tú te subes, él te pone 280 pesos. ¿Entiendes? No parte en 0, parte con 280 pesos. Ese es un costo fijo. Siempre lo va a tomar. Eso es 280. Y después dice, y 60 por cada tramo de 200 metros. O sea, él por cada tramo va a cobrar 60 pesos. O sea, este taxi va aquí, ¿cierto? Ya, yo me subo al taxi. ¿Y cuánto me cobra solamente por subir? 280 pesos. Yo voy en mi taxi, pasan los primeros 200 metros. ¿Y cuánto me va a cobrar? 60 pesos. ¿De acuerdo? Yo, otra vez, 200 metros más. ¿Cuánto me va a cobrar? 60 pesos. Chun, 200 pesos más. ¿Por qué? Porque ya, o sea, 60 pesos más, pasé otros 200 metros. O sea, al cabo, por ejemplo, de 600 metros, él me cobraría los 280, más los 60, más los 60. Esa es la idea de esto. ¿Y cómo se hace para mostrar esta operación? Usando esta función. 60x, x van a ser los tramos que son, ¿de cuánto los tramos? 200 metros. Entonces, la función va a ser 60 por x más 280. Entonces, si no entiendes bien el ejercicio, lo podemos ver de la siguiente manera. Un tramo son 200 metros, ¿cierto? Porque por cada tramo son 200 metros. Dos tramos ya no van a ser 600, no van a ser 200 metros, van a ser 400 metros. Pero para que no te compliques con eso, te lo ponen como tramos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si yo tengo 0 tramos, ¿cuánto es 60 por 0? 0, ¿cierto? 60 por 0 es 0, más 280 sería 280. Recuerda que esto es el valor de x y este es el valor de y. Si x vale 1, 60 por 1 serían 60, más los 280 serían 340. Si x vale 3, que sería 3 tramos, va a salir eso. 4 tramos, eso. Y ahora lo único que hago es graficar. Si x vale 1, o si x vale 0, serían 280 metros. Ahí está. Si x vale 1, van a ser 340. Y ahí vas graficando la función. ¿Se entiende o no? ¿O esto ya está muy adelantado? ¿Nico? Se entiende, profe. Ya. Tienes que decirme porque si no volvemos más atrás un poquito. No hay ningún problema. Aquí tenemos otro ejemplo con otro ejercicio. Léelo y trata de enfocarte en el ejercicio, Nico. Así que léelo, pero bien atento. Bueno, Francisco acompañó a su padre a comprar y ha visto que 1 kilogramo de tomate vale 500. Al preguntar cómo se calcula el precio por diferentes kilogramos de tomates, su padre le explica que debe relacionar el número de kilogramos de tomates con el precio final. Las variables en esta situación son número de kilogramos, variable independiente, y el precio variable dependiente. Si llamamos x al número de kilogramos y fx al precio, la función que las relaciona es la función lineal, que se expresa de la siguiente manera. Fx igual a 500x. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que te dicen en esta función? El problema dice que cada kilo de tomate vale 500 pesos. Entonces, ¿cuál va a ser? El precio va a ser una variable
dependiente. ¿Por qué? Porque va a depender de la cantidad de kilos de tomate. Entonces, X van a ser los kilos de tomate y Y, ¿no es cierto?, sería el precio final que vas a pagar. Entonces, la función dice, por ejemplo, si tú no compras ningún kilo, 0. ¿Cuánto es 0 por 500? 0. Entonces, ya aquí te das cuenta que estás en presencia de una función lineal. Si no compro nada, yo no pago nada, 0. Por eso parte en el plano cartesiano, la línea parte en el punto o coordenada 0, 0. Después, si un kilo de tomate, ¿no es cierto?, dice que vale 500 pesos, entonces X vale 1. 500 por 1, 500. Si X vale 1, Y vale 500. Si X vale 2, Y vale 1000. Si X vale 3, Y vale 1500. Si X vale 4, Y vale 2000. Y así sucesivamente. Y así se grafica. Vamos con la siguiente. Dice, léelo tú, por favor. Y vas a contestar tú las preguntas. Dale. Nico, hola, ¿estás ahí? Disculpa, es que mi micro estaba silenciado. Ya. Ya. En algunas ocasiones, el valor que cancelamos cuando abordamos un taxi es la suma del costo fijo por subir al taxi de 250, bajada de bandera, al más un costo de 120 por cada 200 metros recorridos. ¿Cuál es la variable dependiente en esta situación? Ya, eso es lo primero. Variable dependiente. Sí. No sabría. Variable dependiente. 250. No. Cuando nosotros hablamos de la variable dependiente y de la independiente, estamos hablando de precio y ¿qué más? Y la cantidad o 200 metros. que Sí. los tramos, claro. Entonces, ¿cuál sería la variable dependiente? ¿200 metros? No, 120. disculpa, la variable dependiente van a ser la cantidad de metros. Por eso, 200 metros. ¿Y eso tiene ¿O sentido o no? ¿Quién depende de no? quién? Tú, para pagar algo, el precio que yo voy a pagar, ¿de qué va a depender? De la cantidad de metros recorridos. Por lo tanto, el precio es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de metros que recorre el taxi. ¿Entendido? Sí. Variable dependiente siempre es el precio. En todos los ejercicios, las variables siempre la dependiente es precio. Y la variable independiente es cantidad. ¿Ok? Para casi todos los ejercicios. Sigamos, ejercicio, la letra B. ¿Cuál es la variable? La variable independiente era... O sea, la primera era el precio. Y el precio era de 250, ¿verdad? Solamente te están preguntando cuál es la variable dependiente, es el precio. Y ahora te están preguntando la pregunta B. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cuál sería? ¿La independiente es el recorrido que hace o no? Sí, la cantidad de metros que va a recorrer. Muy bien. Ahora dice, escribe el valor a cancelar a un taxista como función. Y aquí tienes que decir cuál sería la función. ¿Cuál sería? Determina la función. ¿Cómo sería? Tienes que modelar la función. ¿Cómo se te ocurre que puede ser? No se me ocurre, profe. No, O sea, ¿cómo funciona? Sí, vemos harto ejemplo. O sea, ¿cuánto vale en total lo que pagó el cliente al taxista? ¿Cómo empezamos a hacer una función? Primero escribimos f de x, ¿cierto? Es igual. ¿Cierto que así empezamos? Sí. Te voy a ayudar. Voy a escribir aquí. F de x es igual. Disculpa, ¿cuál es el costo de la bajada de bandera? ¿Cuánto es? 250. Este sería tu C. Este es donde se corta el eje de la I, ¿de acuerdo? Porque ese siempre va a estar ahí, lo vas a tener que pagar siempre.
más, ahora tienes que determinar cuál es el precio que se paga por tramo. ¿Cuánto es el precio que se paga por tramo? ¿Cómo, profe? Lo que se paga por cada metro, mira. Ahí está. 120. 120 Por cada 200 metros. por cada por... X. Claro, esos serían tus tramos. Serían los 200 metros, ¿cierto? Y aquí sería 120X más 250. ¿Entendido? Sí, profesora. Bien. Ahora, ¿esto es una función lineal o afín? ¿Lineal? ¿Cómo va a ser lineal, Nico? Es que aún no Más, sé distinguir, no sé cómo distinguir lineal o afín. entonces quiere decir que tenemos que volver para atrás. Ya. Vamos a dejar hasta aquí la grabación y vamos a tener que volver para atrás, ¿ok? Ok.